Bueno, buenos días para todos. Mi idea es contarles un poco de experiencias que ya tienen 20 años de historia en nuestro país y que trata de la realización de lo que llamamos experimentos de transición sostenible. Los experimentos de transición sostenible tienen como objetivo fundamentales dos cosas. La primera es proveer de evidencia sólida sobre el grado de insostenibilidad que tienen los sistemas actuales de producción. Y la segunda es proveer evidencia sólida sobre la existencia de oportunidades reales aplicables de mejorar sustancialmente esos niveles de sostenibilidad. Con esa grandes objetivos es que se trabajó en todas estas experiencias que yo voy a tratar de resumir brevemente, digamos. No voy a presentar resultados de algunas nada más, pero tratar de capturar de alguna manera los aprendizajes principales que hicimos en todas ellas, ¿no? No voy a nombrar equipos de trabajo. Esto obviamente ha sido no responsabilidad mía, sino responsabilidad de un grupo muy grande de personas, no solamente docentes, no solamente investigadores, sino también técnicos extensionistas, muchos productores, técnicos de instituciones de gestión, de desarrollo de la agricultura en Uruguay, ¿no? Bien, la idea mía es presentarles primero brevemente cuáles fueron los problemas de sostenibilidad mayores que nos llevaron a empezar a trabajar tanto en el sector hortícola como en el ganadero basado en pastizales naturales. Luego, tratar de resumir cuáles son los principios básicos de intensificación ecológica que nosotros nos planteamos como guía para mejorar la sostenibilidad, para mejorar esos problemas de sostenibilidad identificados. Luego, presentarles la herramienta de coinnovación como el método para promover esa transición sostenible o esa transición agroecológica. Y luego, algunos resultados obtenidos a nivel predial en esos experimentos. Y finalmente, discutir, por suerte está Verónica, que me va a ayudar, tanto nicho sociotécnico que pueda de alguna manera influir el régimen dominante y transitar hacia sistemas agrícolas más sostenibles en Uruguay. Bien, primero arranco con la horticultura, el sector en el cual en realidad yo he trabajado más y en el que a principios del siglo XXI, cuando empezamos a desarrollar estos experimentos, los problemas fundamentales venían dados por una historia ya de más de 15 años de precios reales, en términos reales decrecientes, que hacían que una familia, para tener el mismo ingreso, una familia a principios del siglo XXI, para tener el mismo ingreso que tenía a fines de los 80, tenía que producir el doble de producto con los mismos recursos, para simplemente mantener su nivel de ingreso familiar. Eso lo que hizo fue presionar, obviamente, al aumento de la cantidad de producción por familia, basado básicamente en los mismos recursos de tierra, porque no hubo un crecimiento del sector, sino todo lo contrario, como mostraba muy bien en la presentación anterior. Eso llevó a que la estrategia fundamental, inclusive promovida desde los sectores que tenían que ver con el desarrollo, de políticas de desarrollo, fue intensificar los sistemas, o sea, producir más área de hortalizas en el mismo predio, y a su vez simplificar el sistema produciendo menos cultivos que fueran más rentables o más importantes. Entonces eran menos cultivos, más área en el mismo sistema, lo cual obviamente era posible en la medida que se incorporaron una serie de tecnologías, todas basadas en insumos, un gran crecimiento del riego, el crecimiento del uso de insumos, variedades mejoradas, etcétera, etcétera. Y lamentablemente sin esto no tiene... porque, perdón, yo soy de siglo. Entonces miraba el enlace.
El problema es que toda esa propuesta no tuvo en cuenta un problema fundamental que no era nuevo tampoco, no empezó en el siglo XXI, sino que era mucho más larga data en la horticultura, que era el deterioro acelerado de la calidad del suelo debido a prácticas erróneas, digamos, de manejo de ese recurso, lo cual obviamente puso en cuestión las expectativas de aumento de rendimiento esperadas por estos cambios tecnológicos, hizo que en definitiva esos aumentos de rendimiento fueran muy modestos. Se lograron aumentos de rendimiento, pero muy modestos, pero sí se logró con mucho éxito aumentar los costos de forma muy importante, y eso terminó generando un círculo negativo, o sea, presionando a la baja nuevamente el ingreso familiar. Entonces, esta estrategia, lo que se puede llamar una espiral de insostenibilidad, porque también en ese periodo, digamos, en el siglo XXI, el aumento de los costos fue muy importante, el aumento del precio de los combustibles, de los insumos importados, de la mano de obra, fue muy importante, y esto se presentaba a principios del siglo XXI como una espiral muy difícil de salir. O sea, los productores realmente no sabían cómo salir de esta situación. Y esa fue, de alguna manera, acá demoran en... Ah, porque es una foto, capaz que por eso en ponerla. Ah, bueno, ahí. Teníamos esta foto, ¿no? De los sistemas hortícolas. Todavía podemos ver alguna vez, espero que la situación sea mejor ahora, pero realmente este tipo de fotos con los suelos en este estado eran cosas comunes de ver cuando uno recorría la horticultura en el sur de Uruguay y en el norte también, ¿no? Bien, paralelamente también la investigación lo que se llevaba adelante estaba básicamente basada en componentes, o sea, no había un enfoque sistémico de los problemas. Investigábamos distintos componentes, tratamos de aportar a distintos problemas, pero con una visión aislada. El vínculo entre investigación y servicio de extensión era nulo o muy débil, y también, tanto la investigación como la extensión eran muy débiles en horticultura. El asesoramiento que recibían los productores estaba fuertemente, y todavía sigue estando, fuertemente ligado a las empresas que venden insumos, son las que proveen de asesoramiento. Las políticas de desarrollo promovían la especialización, promovían la industrialización de los sistemas productivos, y estas brechas de rendimiento que hoy se mantienen igual. O sea, un proyecto que terminamos en el año 2019, que investigamos 4 de los principales cultivos hortícolas de Uruguay, muestra que las brechas promedio de rendimiento siguen siendo del entorno del 50% en el sector, lo cual muestra que la ineficiencia es muy alta, y eso explica mucho de la insostenibilidad del sistema. En el caso de la ganadería es un poco distinto. Acá los problemas vienen por otro lado, pero en definitiva las consecuencias terminan siendo las mismas. Todos sabemos que los pastizales naturales en el bioma Pampa son uno de los reservorios más grandes de biodiversidad que existen. Además, prestan una gran cantidad de otro tipo de servicios ecosistémicos, además de la producción de alimentos, que son muy importantes. También sabemos que la producción extensiva, la ganadería extensiva, tanto vacuna como ovina, proveen un medio de mantener esos pastizales naturales, a pesar de que proveyendo servicios, mucha más cantidad de servicios ecosistémicos o mejores niveles de servicios ecosistémicos que convertir esos pastizales en tierras de cultivo, pasturas sembradas o forestados, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años o 40 años? Esta gráfica que está acá es muy fresquita. Este proyecto creo que puede ser de mucha utilidad para los objetivos que perseguían en la presentación anterior. Muestra la pérdida de pastizales naturales que se da en Brasil, Argentina y Uruguay, donde se ubica el bioma Pampa desde el año 85 hasta el 2022, y vemos que hay una fuerte decrecimiento hasta el 2015, más o menos. De 2015 y la actualidad, medio que se mantiene, o la tasa de pérdida es mucho menor. Pero Uruguay, en este periodo, perdió 2,5 millones de hectáreas de pastizales, ¿no? Esa es la pérdida que solo en Uruguay ocurrió. Obviamente,
ganadería extensiva tiene el potencial de conservar el campo natural, pero en la práctica la situación puede ser bastante distinta. Básicamente el pobre control de la intensidad de pastoreo es uno de los problemas centrales que causa pérdida de biodiversidad y también suelos descubiertos o con poco nivel de cobertura que favorecen su degradación, pérdida de materia orgánica y erosión. A su vez también el pobre control de la intensidad de pastoreo también genera un problema que es histórico en Uruguay, que es la baja productividad de este tipo de sistemas. Acá lo que está en la gráfica son datos publicados a principios del año pasado, de un estudio hecho por el Ministerio, contratado por el Ministerio en base a datos del SNIC, en el cual se muestra claramente cómo los sistemas criadores en Uruguay, en este periodo de tiempo que fue el estudio, que fue 16 años, prácticamente no cambian su productividad y la misma oscila entre 60 y 80 kilos, niveles muy bajos de producción de carne, y la carne ovina entre 4 y 9 kilos por hectárea. Eso genera problemas de competitividad, o sea, la ganadería no es atractiva económicamente y no compite obviamente con otros usos alternativos de la tierra. Nada más comparando las rentas que hay que pagar, la renta ganadera es algo difícil de pagar para muchos de los productores ganaderos en la actualidad. Además, en los últimos años también ha cobrado importancia a nivel mundial, y en particular Uruguay ha asumido compromisos a ese respecto de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, que en las características tan particulares de Uruguay que tiene de perfil de emisiones, la ganadería, el sector ganadero en su conjunto, no solo la ganadería de carne, es uno de los es el emisor principal o principal responsable de emisiones. Entonces, bueno, estos son los problemas de sostenibilidad con los que hay que trabajar. Básicamente, acá lo que se muestra es cómo funciona muy simplemente, de una forma muy simplificada, las bases ecológicas que están atrás de la producción de carne basada en pastizal natural, en la cual la producción de estos sistemas se basa básicamente en la cantidad de biomasa vegetal que puede producir la pastura natural. Esa biomasa vegetal, hay una cantidad de factores que controlan su crecimiento que no son controlables por el productor, como es la radiación, la temperatura del agua en el suelo, que mucha variación es estacional y otra tiene que ver con las variaciones en el clima que se dan entre años. Y una parte importante de esa producción de biomasa vegetal está explicada por la cantidad de área foliar verde, fotosintéticamente activa, que está presente en la pastura natural interceptando la luz y haciendo fotosíntesis para producir nueva biomasa vegetal. Y esta sí es la parte que los productores controlan, y acá está una de las principales causas de la baja productividad de estos sistemas, en la medida que se mantiene a lo largo de todo el año niveles de índice área foliar relativamente bajos, que están muy lejos de lo que puede ser el potencial de intercepción de luz y de crecimiento de estas pasturas, que están básicamente asociadas a pobre control de la intensidad de pastoreo. O sea, las intensidades de pastoreo son muy altas, eso baja la intensidad foliar y termina influyendo en el consumo de esa biomasa por los animales, que está afectada en definitiva por la cantidad de biomasa presente. Y después, o sea, que el control de la intensidad de pastoreo está terminando por causar una reducción en el consumo de biomasa, y por otro lado, hay pobre aplicación o desconocimiento o mala aplicación de una cantidad de técnicas estratégicas, tácticas y de apoyo a la toma de decisiones en los predios, que permite incrementar la eficiencia con que esa energía que se produce sea utilizada por los animales. Entonces, si combinamos las dos cosas, eso es lo que termina en una muy pobre producción de biomasa animal por hectárea en las condiciones de la ganadería del Uruguay, que también las brechas de productividad estimadas no contra potenciales medidos en estación experimental, sino contra productores que se puede considerar que hacen un buen control de la intensidad de pastoreo y una buena aplicación de técnicas, consiguen en nuestro país. O sea que estamos hablando de que se puede aumentar un 50% de esa producción promedio que mostrábamos en la gráfica anterior. Entonces, estas fotos con campos de fútbol no son fotos de seca, son fotos de años normales, y vacas extremadamente flacas son fotos normales en Uruguay. No son solamente fotos
de años espantosos, sino de años promedio, ¿no? Bien, bueno, ahora pasamos a ver qué propuestas o qué ideas podría haber para mejorar estos problemas de sostenibilidad que explicábamos antes. En el caso de la horticultura, nosotros a principios del siglo XXI lo que hicimos fue desarrollar un modelo bioeconómico que trató de explorar opciones alternativas a esa alternativa de intensificación que estaba como dominante en el sector, y en base a esos estudios bioeconómicos con modelos de simulación, llegamos a elaborar una propuesta que básicamente tenía como centro de la propuesta alimentar y proteger el suelo como eje para el cambio del sistema. Ese alimentar y proteger el suelo unido a diversificar los sistemas y revertir ese proceso de especialización y ir al proceso de diversificación en cultivos, o sea, vegetal, pero también diversificación en la orientación productiva. Había potencial para aumentar algo que todos los predios de Canelones en ese momento hacían en mayor o menor medida, que es combinar la horticultura con ganadería, y había potencial importante para mejorar esta combinación, para darle mayor potencial a esa mezcla entre producción animal y vegetal, que también le diera fortaleza al sistema. Dentro de lo que es alimentar, proteger el suelo y diversificar, una de las cosas, y también hacer los sistemas más vivibles, acá lo que nosotros observamos es que ese proceso de especialización e intensificación había llevado a que los productores sobreexigieran su mano de obra, o sea, la manera de producir más, aumentar la superficie, aumentar el ingreso familiar para productores que dependen de su trabajo para conseguir su ingreso, es trabajar más. Y ese trabajar más estaba llevando a situaciones realmente extremas en cuanto a demanda de trabajo, a situaciones de no poder atender y hacer las prácticas de manejo de cultivo de una manera adecuada, en el momento que se necesita, de la manera que se necesita, y era parte de las causas de las brechas de rendimiento. O sea, hacer las cosas mal y tarde, obviamente, genera costos adicionales y malos rendimientos. Y eso era uno de los temas centrales, era reducir la demanda de trabajo y ajustar a lo largo del año la disponibilidad de trabajo en los predios con la demanda de trabajo en los predios, planificando un sistema que fuera vivible para los productores. Entonces, con el eje en las rotaciones diversificadas, multifuncionales, para generar una evolución de lo que es la demanda de trabajo en el tiempo, para generar diversificación, para combinar y interactuar con la ganadería, para diversificar el sistema y sobre todo para proteger y alimentar el suelo. Otras técnicas y prácticas que se aplicaron y que se propusieron para fortalecer ese objetivo y potenciar el efecto de las rotaciones fue la introducción de abonos verdes y cultivos de cobertura, la introducción de mayor uso de abono animal y compost, medidas de soporte de control de la erosión en los sistemas, sistematizar los suelos, reducir el largo de las pendientes, reducir el tamaño de los cuadros, generar terrazas en algunos casos, y también explorar tecnologías de laboreo reducido, reducir el laboreo en los sistemas verticales. Entonces, todo eso combinado en una visión predial del sistema funcionando como un todo, era la propuesta a través de la cual nosotros íbamos a mejorar la sostenibilidad de los sistemas hórticos. En el caso de la ganadería, se contaba ya con muchos años de investigación, de desarrollo, con un enfoque sistémico, o sea que ahí había una diferencia importante con la horticultura, en la cual había una propuesta de intensificación ecológica basada realmente en conocer cómo funciona el ecosistema pastoril y aprovechar esas fortalezas que tiene para mejorar su productividad. Y básicamente pasaba por dos grandes medidas. Una era trabajar con más pasto, o sea, trabajar con áreas foliares fotosintéticamente activas mayores a lo largo de todo el año, adecuando esas áreas a las estaciones del año para también adecuar esa disponibilidad de forraje a lo que es la ubicación del ciclo en el año, la concentración de los partos al fin del invierno, al principio de la primavera, y la concentración del destete al fin del verano para dar tiempo a que la condición corporal de las vacas se recuperara antes de la entrada del invierno, que es la época
más complicada, y tener una pérdida de condición corporal controlada para que las vacas lleguen al momento del parto con buena condición corporal y de esa manera tener probabilidades de volver a quedar preñadas mucho más altas que las que en promedio tienen en Uruguay. Todo eso combinado con algunas medidas tácticas que aplicadas en cada momento para controlar el flujo de energía en el sistema y mejorar las probabilidades de preñez y la transferencia de energía desde la pastura a los animales, y con un monitoreo permanente, con medidas de apoyo a la toma de decisiones, como puede ser la observación de la condición corporal continuamente a lo largo del año, la observación de la altura de la pastura continuamente a lo largo del año, unir esas dos cosas para tomar decisiones sobre cómo se asignan los recursos forrajeros a lo largo del año a distintos lotes en distintos momentos de su demanda fisiológica, y eso acompañado con algunas mediciones puntuales, como es el diagnóstico de preñez, la medición de la condición corporal del parto, la revisión de toros, el diagnóstico de actividad ovárica y la aplicación de técnicas como el flashing de teste temporario, que salen como resultado de la observación de estas situaciones. Entonces, todo esto combinado aumentaría los niveles de control que los productores tienen sobre el sistema ganadero, todo con medidas que no implican insumos, que implican cambio en el uso del suelo, sino que es todo basado con el campo natural y con el control del flujo, o sea, aumentar la captura de energía del sol y mejorar el flujo de esa energía hacia los animales. Básicamente, esa es la estrategia que una cantidad de investigadores a lo largo de muchos años fueron desarrollando como propuesta para la ganadería en Uruguay, que luego la encuesta de 2016, la encuesta ganadera realizada por el Ministerio, en la cual se investigaron muchas de estas prácticas y se fue a preguntar y a observar cómo se utilizaban estas prácticas, reveló que el nivel de uso y aplicación de las prácticas era realmente muy bajo en la ganadería de cría de Uruguay. Entonces ahí teníamos la prueba de que esto no estaba funcionando, ¿no? Entonces la hipótesis atrás de los proyectos de ganadería es que nosotros, a través de aumentar la biomasa vegetal, el IAF, vamos a aumentar la tasa de crecimiento del pasto, vamos a aumentar el consumo de energía y la producción de carne por animal y por hectárea, vamos a mejorar la selectividad de los animales y la calidad de la dieta que obtienen de ese campo natural, vamos a mejorar la biodiversidad de la pastura, vamos a aumentar el secuestro de carbono y vamos a proteger el suelo contra la erosión, ¿no? Luego, ajustando la demanda de energía de los animales a la estacionalidad de la pastura, haciendo el destete a fin del verano, aplicando técnicas de control de amamantamiento y otras cosas que no están puestas ahí, vamos a aumentar la eficiencia reproductiva, vamos a aumentar la eficiencia energética, vamos a aumentar el consumo de energía y producción de carne por animal y por hectárea, y finalmente las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto y por hectárea se pueden reducir también con este paquete a través de aumento en la eficiencia reproductiva y la producción de carne por animal, eso baja las emisiones por unidad de producto, reducción de la carga total, eso baja las emisiones de gases por hectárea, la selectividad y calidad de la dieta también baja las emisiones por animal y por hectárea, y la reducción del uso de fertilizantes químicos y fuentes externas de alimento va a bajar las emisiones por hectárea y por unidad de producto, ¿no? Entonces, un poco esa es la hipótesis atrás de los proyectos que llevamos adelante. Y ahora pasamos a explicar un poquito qué es esto de la ecoinnovación y cómo es este enfoque y cómo la utilizamos para pasar de estos principios, que son principios teóricos, principios que salen de la investigación, que han sido probados en estaciones experimentales, en modelos bioeconómicos en una computadora, en algunos productores, de repente pilotos, gente que ha ido aplicando algunas cosas que se han podido ir observando, pero no hay realmente una adopción, un cambio en el tema de eso. Entonces, siempre los proyectos de innovación parten de oportunidades. O sea, claramente creo que lo que presentamos antes muestra que hay problemas graves de sostenibilidad y que hay oportunidades de mejorarlos. Entonces, necesitamos herramientas que nos permitan, bueno, verificar eso. Es decir, bueno, desarrollemos experimentos de transición sostenible que muestren cuáles son los problemas reales y qué posibilidades reales tenemos de mejorarlos. Entonces, necesitamos generar conocimiento accionable, o sea, conocimiento que permita a quienes hacen las cosas hacerlas mejor, tomar decisiones todos los días en sus tareas cotidianas. O sea, ese conocimiento es un conocimiento distinto al conocimiento que se publica en un artículo científico, es distinto al conocimiento que sale de un modelo de simulación.
Entonces, ese conocimiento accionable solamente se puede generar en el contexto de su aplicación. Si lo generamos con quienes lo van a usar. Si esas personas que lo van a usar no participan en la generación del conocimiento, ese conocimiento no se puede generar. ¿Se entiende? O sea, que esa es la base, es el principio básico de la coinnovación. O sea, no podemos generar conocimiento útil, aplicable, para quienes lo van a utilizar, si quienes lo van a utilizar no están involucrados directamente en la generación de conocimiento. ¿No? Y otra de los principios básicos de la coinnovación es que cualquier cambio significativo en la forma que tenemos de hacer las cosas, y si hay algo importante para lograr sistemas de producción más sostenibles, es cambiar la forma en que hacemos las cosas todos, los productores, los extensionistas que trabajan con ellos, los investigadores que generamos conocimiento para supuestamente mejorar esa situación, todos tenemos que cambiar la forma en que trabajamos, trabajar de una manera diferente. Y nadie trabaja de una manera diferente si no aprende a hacer las cosas diferentes. Entonces, uno de los focos fundamentales de la innovación es generar procesos de aprendizaje. O sea, el foco de la metodología es favorecer, generar ambientes favorables para el aprendizaje de distintos actores. Y ese aprendizaje que se da en la interacción entre personas que tienen conocimiento distinto. Esa es la base del enfoque. ¿Cómo hacerlo? Se puede hacer de maneras muy distintas, hay que adaptarlo a cada situación, con distintos actores seguramente lo vayan a hacer distinto, en distintos países, con distintas culturas seguramente lo hagan distinto, pero el foco, la base es la misma, eso sí no va a cambiar, ¿no? Estas dos cosas. Entonces, básicamente, los principios son los principios que los psicólogos descubrieron hace muchos años, de cómo las personas aprendemos por experiencia, ¿no? Este proceso de acción, de observación del resultado que tuvo nuestra acción, de reflexión y análisis de por qué obtuvimos ese resultado, y de tratar de pensar y planificar en base a esa interpretación que hicimos de cómo lo podemos hacer mejor la próxima vez, ese es el proceso básico que tenemos que alimentar. Y la calidad de ese proceso es lo que va a decir la velocidad con que aprendamos o avancemos. O sea, podemos, como personas y como seres humanos comunes, podemos no aprender así. Podemos hacer cosas y reflexionar y actuar en forma irreflexiva, y muchas veces lo hacemos, todos lo hacemos. Pero la idea es que a través de la innovación nosotros fomentar este proceso, diseñar herramientas concretas para mejorar la descripción. Entonces, todo el bagaje de herramientas científicas que se pueden aplicar para observar, complementa las herramientas que ya el productor tiene de observación. El productor tiene herramientas de observación, pero que pueden ser fortalecidas muchísimo por el aporte que un extensionista puede hacer. Ni hablar de la explicación. O sea, de las explicaciones que el productor pueda encontrar, podemos poner arriba de la mesa explicaciones científicas, el bagaje de conocimiento que la ciencia nos da para poder encontrar relaciones de causa-efecto. Ni hablar a la hora de explorar alternativas, o sea, toda esa canasta de opciones que podemos tener que vienen de conocer distintas realidades, distintos productores, distintas tecnologías que se han propuesto. Bueno, podemos enriquecer muchísimo lo que el productor maneja como posibilidades en ese proceso, y también tener algunos métodos, algunas herramientas para elegir mejor. Dentro de las alternativas que parecen viables, bueno, ¿cómo elegir? ¿Qué criterios tomar? ¿Qué indicadores elegir para poder implementar la mejor propuesta más adecuada para esa situación particular? Y lo más interesante de esto es que es caso específico. O sea, cada persona hace su proceso, y cada establecimiento va a tener su proceso propio de evolución en base a cuáles son los problemas particulares, las condiciones particulares de implementación de alternativas que va a tener, y las posibilidades de implementación que tenga. Entonces, otra cosa interesante e importante del proceso de innovación es que no es una lista de buenas prácticas. No es una lista de buenas prácticas, no es una lista de tecnologías que hay que usar, y si las usas sos bueno, y si no las usas sos malo. Acá lo que hay es criterios, principios básicos que se tienen que bajar a tierra en cada situación particular, y cada vínculo que se genera extensionista-productor tiene que trabajar para encontrar, de acuerdo a los objetivos de la familia, de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a las consecuencias que cada acción va a tener, elegir la que sea más adecuada para cada situación. ¿Vale? Eso es fundamental también en esto.
Entonces nosotros en los proyectos, en la estructura de proyectos, siempre tenemos tres componentes fundamentales. Disculpen que está en inglés esta transparencia. Una es el enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas es la base de todo esto. Son sistemas complejos en los que trabajamos, al nivel que lo queramos mirar, son sistemas complejos, y entonces el enfoque de sistemas es esencial para poder entender y para poder generar este proceso de aprendizaje. Lo segundo es que tenemos que tener herramientas que promuevan el aprendizaje de cada persona, pero sobre todo el aprendizaje social, o sea, este aprendizaje que se da interactuando con personas diferentes. Y eso hay que generar instancias para que se dé. Tenemos que generar lugares de intercambio en los cuales ese aprendizaje se dé. Y finalmente tenemos que tener en el proyecto muy buenas herramientas de monitoreo y de evaluación para ir siguiendo cómo evoluciona el proyecto. Si hay algo que distingue a este tipo de proyectos, un proyecto de investigación tradicional, es que no podemos prever lo que va a pasar. O sea, nosotros como investigadores estamos muy acostumbrados a controlar, a tener las variables controladas y los proyectos con planes muy específicos y pasos determinados previamente para llegar a las respuestas. Sí. Y realmente eso no ocurre en este tipo de proyectos. Estos proyectos se tienen que adaptar a los emergentes. Permanentemente hay emergentes, a veces son negativos, a veces son positivos. Los emergentes negativos hay que mitigarlos, hay que buscarle solución en el momento, y los positivos hay que tratar de impulsarlos, aprovecharlos y sacarles el entonces, básicamente el enfoque a nivel predial, trabajamos en un proceso bastante lógico de caracterización, de conocer cómo es el sistema, de conocer cómo es la familia, de entender los objetivos, por qué hacen las cosas que hacen. Una vez que tenemos confianza en que conocemos suficientemente bien el sistema bajo estudio, tratamos de hacer un diagnóstico, o sea, un juicio de valor sobre cómo es la situación de ese sistema respecto a los objetivos que el sistema persigue. Eso, obviamente, que es todo hecho en conjunto entre las familias productoras, los extensionistas, que son los dos factores fundamentales acá, y el equipo de investigación, el equipo de soporte, como apoyo permanente para metodológico y de trabajo en este proceso. Luego que tenemos un diagnóstico consensuado, que la familia y los extensionistas están de acuerdo, que es una buena base de trabajo, pasamos al diseño, a tratar de pensar cuáles son las trayectorias, tanto el sistema como los imaginamos al final, o sea, a dónde queremos llegar, o sea, cuál es nuestra imagen, nuestra visión del sistema a futuro, y después, bueno, cuál es la trayectoria, o sea, cómo llegamos de donde estamos ahora a esa visión de futuro a la cual queremos alcanzar. Y eso es lo que llamamos el rediseño, el plan de trabajo. Una vez que tenemos un plan de trabajo que todos estamos de acuerdo, que tanto las familias como los extensionistas les parece que es un buen plan, empezamos el acompañamiento, suplementación, en cómo ir dando los pasos y haciendo las cosas, monitoreando lo que va pasando, viendo, evaluando, y eventualmente, una vez que colectamos suficiente información de cómo van esos cambios, podemos volver a diagnosticar, podemos volver a evaluar, podemos volver a replantearnos el rediseño, decir, bueno, cambió nuestra visión a dónde queremos llegar, cambió nuestra trayectoria, bueno, cómo la adaptamos y cómo continuamos. Este proceso es cíclico, no termina nunca, es eterno. O sea, uno podría continuar haciendo esto durante toda la vida, o el ciclo de vida de esa empresa familiar o esa producción, ¿no? Lamentablemente los proyectos duran 3 años nada más, de los cuales el primero se va en la caracterización, ¿no? Además de todo eso, tenemos un montón de actividades que son colectivas, que justamente promueven ese intercambio, esa interacción entre actores, como son las reuniones mensuales, los ateneos para la discusión de estudio de caso, las jornadas de campo masivas, los talleres anuales de evaluación y planificación, cursos de entrenamiento, actividades dirigidas específicamente a decisores políticos, ¿no? Desde policy brief o reuniones con decisores políticos, conferencias de prensa, comunicados de prensa, etcétera, etcétera, que son, créanme, fundamentales para realmente lograr visibilidad en este tipo de procesos. Acá está expresado lo mismo, creo que hay con poco tiempo, lo mismo que les decía antes, está acá puesto en una especie de línea de tiempo, con la caracterización, el diagnóstico, el rediseño, en varios ciclos, instancias más prediales, instancias más colectivas, cómo se van dando a lo largo de todo el proceso, todo el proyecto, ¿no? También tenemos la estructura de soporte, de esto es muy importante, es uno de los aprendizajes grandes de estos proyectos, es que los extensionistas no funcionan, le damos un curso de coinnovación, el tipo aprendió a hacer coinnovación, hizo un curso de ganadería o un curso de horticultura en la facultad, bueno, dale, te damos un grupo de productores y todo tuyo. Eso no funciona.
no funciona. Se necesita una estructura que soporte el trabajo de extensión aislado no sirve, necesita tanto herramientas para poder trabajar, ser más eficientes, como también gente con la que discutir, de equipos a los cuales pertenecer y sentirse parte de, objetivos claros, formas, indicadores, formas de controlar el trabajo, que eso es fundamental, y también el tiempo y el ambiente necesario como para poder llevar adelante estos procesos de innovación. Eso es fundamental, y sin eso, obviamente, esto no es escalable, no hay forma de que podamos dar un paso más aprovechando las experiencias que salen de todo esto. Algunos resultados, esto es el primer proyecto que hicimos en horticultura con 16 productores del sur de Uruguay, algunos hortícolas, otros hortícolas ganaderos. Esto lo que muestra es el promedio de la línea de base en azul y el promedio después de 3 años de proyecto en la línea roja, y objetivos productivos, objetivos económicos, objetivos ambientales, y el grado de cumplimiento en cada uno de ellos, y lo que se puede ver claramente es que el impacto es muy rápido y es muy grande. O sea, cuando las cosas están bien pensadas y la estrategia es correcta, digamos, se logran resultados muy rápidos. Se mejoran los niveles de rendimiento, se mejoran los niveles de ingreso, se mejora la productividad del trabajo, se mejora la relación insumo-producto, se baja la carga de trabajo, se aumenta la diversidad, se aumenta la disponibilidad de agua de una manera muy rápida, y que termina impactando en forma importante en cómo es la sostenibilidad de estos sistemas. Acá hay datos más específicos sobre el suelo, tomados en más de 70 cuadros de horticultura que se monitorearon durante el proyecto. Una de las variables que supuestamente es más lenta a responder y más difícil de impactar en los suelos, con los niveles de deterioro que tienen la horticultura, eso no es así. Hay que romper todos los libros que tenemos sobre el suelo y sobre recuperación de materia orgánica. En la horticultura funciona de otra manera, son suelos que tienen hambre de carbono, y lo agarran y se lo quedan. Cualquier carbono que le pongas, se lo quedan, porque tienen tanta hambre de carbono que es impresionante cómo en 3 años se puede aumentar de forma significativa el carbono de los suelos. Reducir la erosión también. Y esta es la relación que hay entre el impacto. Esto es un otro proyecto, un proyecto más reciente en el noreste de Canelones, con 13 predios hortícolas ganaderos. Cómo es la relación entre el grado de implementación de prácticas de intensificación ecológica y el resultado en rendimiento de cultivos y el resultado en productividad del trabajo. Y claramente hay una relación, o sea que realmente el grado con que los productores son capaces de llevar adelante esas prácticas de intensificación ecológica termina teniendo un impacto importante en muchas variables del sistema. A nivel de la ganadería, lo que le voy a mostrar es el último proyecto que terminó a mitad de este año. Este proyecto es el proyecto más grande que hemos tenido hasta ahora en coinnovación, con 60 productores participantes, 11 técnicos extensionistas, una cantidad de instituciones, organizaciones involucradas, el INEA, la Facultad de Agronomía, y bueno, empezamos con la pandemia en el otoño de 2020, tomamos como línea de base los 3 años anteriores al 2020, o sea, desde julio de 2017 a junio de 2020 se relevó información para trazar la línea de base del proyecto, y los 3 años de proyecto son 2020-21, 21-22, que tuvimos, no sé si la mala suerte o la buena suerte, de que nos agarraron los 3 años de niña, y con una de las peores secas que hubo en el Uruguay en los últimos 40 años, lo cual, ustedes saben, tiene un impacto muy relevante, y de hecho es notorio en la prensa los impactos que tuvo sobre la ganadería en Uruguay. No obstante eso, esta es la línea de base para mostrarles de que partimos, miren los valores promedio de los productores, partimos de niveles de productividad y de ingreso bastante parecidos al promedio nacional que mostramos en las gráficas originales, o sea, con producciones de carne vacuna en el entorno de los 80 kilos, carne ovina en el entorno de los 10 kilos, carne equivalente en el entorno de los 90 kilos, y ingresos familiar por hectárea en el entorno de los $50, con costos totales de $100 por hectárea. O sea, una ganadería bastante promedio en estos 60 predios. No voy a entrar en los grupos y cómo los separamos, porque no es el objetivo,
pero sí quiero mostrarles cómo, a pesar de los 3 años de seca, a pesar de que hubo una reducción importante en los niveles de productividad en Uruguay, sobre todo en el último año, en el ciclo 2022-2023, el salto fue muy grande. Todavía no tenemos cifras utilitarias, pero hay estimaciones de reducción del entorno del 25-30% en la producción ganadera a nivel nacional. El proyecto fue capaz de mejorar en todos los indicadores productivos y económicos. Se aumentó el ingreso familiar el 28%, los costos totales no cambiaron, se mantuvieron iguales, la cantidad de demanda de mano de obra se redujo en 9%, o sea que estos sistemas son todavía menos demandantes de mano de obra. La carga vacuna y ovina se redujo, la producción de carne vacuna por hectárea aumentó 8%, la producción de carne ovina por hectárea aumentó 17%. La producción de carne vacuna y carne ovina por unidad ganadera, o sea, por animal, acá fue el impacto más grande, aumentó 57%. El porcentaje de destete vacuno y ovino, 6 y 13%, y los pesos al destete, 6 y 26%. Además, hubo algunos resultados ambientales, todavía el equipo de... Sí. Eso es también una producción y es para... Bueno, no, sí, lo medimos como, si el indicador es relación entre mano de obra familiar y asalariada, sí, pero si el indicador es el que usa el Ministerio de Superficie, no. Porque la superficie promedio del proyecto fue 440 hectáreas, o sea que hay muchos predios que se pasan de las 500 hectáreas, que se define como el límite para producción familiar, de 500 hectáreas conial, ¿no? Que se define como límite. O sea, había predios de más de 2.000 hectáreas dentro del proyecto, ¿no? O sea, la superficie variaba de entre 100 y 2.000 hectáreas, ¿no? O cerca de 2.000 hectáreas. Acá el equipo de Juan Manuel nos debe todavía algunos datos, pero hay algunos datos preliminares sobre el resultado ambiental. Sí, siempre los resultados ambientales demoran un poquito más en venir, pero van a venir. Pero tenemos algunos datos preliminares que están muy buenos, que la emisión total de gases de efecto invernadero por hectárea bajaron 8% y las emisiones por kilo de carne producida se redujeron 19%. Y esto básicamente por el aumento de la eficiencia de producción. La altura de pasto, cuando se comparan potreros en pares, digamos, ¿no? Potreros con intervención y potreros sin intervención, de potreros similares en la misma zona, dio diferencias del 23% de aumento y la biodiversidad de plantas del 7%. Una de las cosas fundamentales es que atrás de todo esto hay un incremento en el nivel de aplicación de prácticas de intensificación ecológica. Nosotros elaboramos un índice de cría que resume esa aplicación. Ese índice de cría aumentó 64%, y un indicador muy interesante del éxito de esto es que el 70% de los predios participantes contrataron al extensionista y continúan trabajando con la misma propuesta en esta metodología de coinnovación, soportando, digamos, sin el subsidio del proyecto, ¿no? Pagándolo del propio resultado económico de la empresa que mejoró y que lo consideraron una buena inversión mantener al extensionista. Sí, bueno, básicamente, 5 minutos más, ¿puede ser? Sacamos las preguntas. Los cambios, los actores, digamos, uno mira a lo largo de todos los procesos, los actores que destacan como cambios fundamentales en estos procesos, los productores, la planificación, esa capacidad de planificar y mirar las cosas más en el largo plazo, apoyado por gente que no se va a quedar solamente en lo económico, solo en lo productivo, sino en una metodología que tiene en cuenta todo, y una mirada holística sobre el sistema, el aprender nuevas técnicas, obviamente, aplicarlas, hacerlas, llevarlas a la práctica, entender mejor qué hay atrás de esas propuestas de práctica, cuáles son los procesos ecológicos que se afectan con lo que yo estoy haciendo. Ese mayor entendimiento fue muy destacado. El vínculo especial que se genera con el extensionista, que no lo conocían antes, o sea, la interpretación del rol que el extensionista tenía para el productor era completamente diferente al que tuvo en estos proyectos, entonces eso cambia la percepción de lo que puede, cuál puede ser el rol que puede tener un técnico en su sistema, y también la capacidad de gestionar mucho mejor la información, de generar mucha mejor cantidad de información de su sistema, y tener capacidades para interpretarlo y para entenderlo. Los extensionistas también, la visión sistémica, el poder entender el predio como un todo, poder entender mejor cuál es el proceso de toma de decisiones de los productores,
aprender a diagnosticar, aprender a rediseñar sistemas con una visión holística, aplicar esos principios ecológicos a la práctica, con cosas concretas, y sentirse parte de un grupo, sentirse apoyados, sentirse de que son parte de algo, ¿no? Y bueno, los investigadores también, mayor comprensión de los procesos, nuevas preguntas y desafíos para la investigación que se retroalimenta esto permanentemente con investigación más controlada, y el desafío del trabajo transdisciplinario, ¿no? Interactuar con actores que no son de la academia, eso siempre es un desafío mencionado. Yo lo que quería terminar de hacer era presentar un poco unas ideas que Verónica desarrolló en su doctorado, en el primer artículo, que trata de discutir, bueno, en qué medida toda esta trayectoria de proyectos que hemos tenido en Uruguay, experiencias que han ido fortaleciendo una red que se ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Esto empezó muy chiquito, una red muy pequeña de gente trabajando, que fue creciendo de a poco y fue incorporando cada vez más cantidad de actores, más cantidad de instituciones. Bueno, ¿de qué medida esto? Esta película creo que la mostraron en la primera actividad del curso, esta hipótesis de cómo el régimen sociotécnico dominante cambia a lo largo del tiempo, y la importancia de tener nichos o generar experiencias que aporten evidencia y que desestabilicen de alguna manera o muevan ese régimen dominante, ¿no? Entonces la reflexión de Verónica era, bueno, ¿en qué medida lo que se ha hecho a lo largo de todos estos 20 años constituye verdaderamente un nicho de transición agroecológica que pueda facilitar, por lo menos en estos sectores que están aquí? Y acá hay la síntesis de los proyectos, acá hay algunos, no están todos. Lo que yo quería destacar acá es que estos proyectos también tuvieron impacto en Europa, se replicaron esta metodología de trabajo y este enfoque en Europa, y también que los últimos años, los proyectos en los últimos años dejaron de tener iniciativa de la universidad o de línea. O sea, estos proyectos empezaron por iniciativa de la facultad primero, invitando a línea a trabajar, después de línea, invitando a la facultad a trabajar. Fueron muy iniciativa de la investigación, de los investigadores. Eso terminó, ya no es más así. Ahora son las propias organizaciones de productores, son el ministerio el que está proponiendo, financiando y llevando adelante estos procesos, apropiándose de esta metodología, y por supuesto nosotros participamos como digamos, expertos en ese proceso, pero no como los directores o los que tenemos el control del proyecto, ¿no? Y bueno, Verónica un poco lo que destaca es esto, ¿no? Que para formar un nicho hay tres cosas que son esenciales, que son fundamentales. Una es la alineación de expectativas y desarrollo de una visión común de cómo deberían ser los sistemas para ser sostenibles. Generar una red de actores, de partes interesadas en ese cambio, que trabajen en forma conjunta, que incorporen actores con distintas cosas para aportar y con distintas visiones. Y sobre todo, estas dos últimas cosas que están acá, que es el desarrollo de procesos de aprendizaje en dos ejes fundamentales. Uno es cómo hacerlo, o sea, la metodología de innovación, cómo fomentar el aprendizaje, cuál es la metodología de trabajo que queremos implementar. Y la segunda, bueno, cuáles son los principios y las tecnologías concretas que permitirían cambiar sustancialmente la sostenibilidad que tienen los sistemas de producción actualmente, ¿no? Entonces, de alguna manera la conclusión de ellos es que esto realmente efectivamente se dio, y estaríamos frente a la aparición de un nicho. Lamentablemente igual, voy a parar acá pues si no, pero básicamente la conclusión mía es que esto es así. En los últimos años el impacto mediático, la difusión que ha tenido, que una cantidad de fotos de la prensa, de la cantidad de artículos de prensa que salieron con cosas con innovación, ministros presentes en muchas actividades de los proyectos, presentes en el Parlamento, a nivel mundial, etcétera, etcétera. Es una gran difusión y presencia mediática de que esto funciona, de que esto es posible, de que, bueno, pero todavía, a nuestro juicio, no hay una comprensión cabal y real desde las instituciones que tienen que, de alguna manera, generar políticas para generar un ambiente favorable para estos cambios, una comprensión cabal de cuáles son los elementos esenciales que constituyen este ambiente favorable. ¿Se entiende? O sea, si no se entiende claramente cuáles los factores fundamentales que darían un ambiente favorable para la transición sostenible o para la transición agroecológica,
no se puede impulsar. Entonces, a pesar de que haya una predisposición favorable, una predisposición positiva hacia esto, está lejos de haber una práctica efectiva para implementarlo. ¿Se entiende? O sea, no hay una comprensión real dentro de los actores políticos, tanto privados como públicos, que tienen que impulsar o que tienen que hacer los cambios institucionales necesarios para llevar esto adelante, que entiendan cuáles son los elementos clave esenciales que no pueden faltar para que esto tenga éxito, ¿no? Básicamente esa es la parte final de la